Y ahora nos toca adorar al único que se merece toda la honra y la gloria. Se pueden poner de pie y alabar con nosotros. Cuyo nombre es santo es y se llama Emmanuel, en él está libre. Aquel que siendo eterno se hizo hombre, que siendo rey dejó su trono para morir por mí. Ahora, hermanos, ha llegado el momento solemne de que cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra necesidad, vengamos a ponerla a los pies de Cristo, sea de enfermedad o de algún problema que tengamos. Este es el momento para que pasemos al frente. En la oración orar a Dios.
Hermoso canto, ¿verdad? Hoy tenemos el privilegio de, pues, tener un momento de oración, que es la parte más importante, como abrirle nuestro corazón a Dios. Queremos invitar especialmente a la familia González, si puede ser posible que pase hacia acá. La familia González es objeto especial de oración por toda la iglesia, así que les vamos a pedir las oraciones para él, para ella, para sus hijos, para que Dios les cuide, les proteja su hogar y les bendiga abundantemente. Yo los invito a que cualquiera que tenga su necesidad, ¿verdad? Yo voy a rogar a Dios que le conceda el triple, no el doble, el triple de bendición. Así que los voy a invitar a ponernos de rodillas para orar a nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia y tu perdón. Sabemos que te compadeces, que sabes que somos carne, Señor, y te agradecemos porque a pesar de toda esta humanidad, tú la has elevado a lo más alto de los cielos a través de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Gracias porque todas tus promesas en Él son sí. Y deseando, Señor, y reclamando ellas, pedimos, Señor, que se cumpla tu voluntad en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, en nuestras familias, nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos, abuelos, tíos, Señor, que tú permitas que gocen de amparo, protección y bendición. Ayúdanos a reconocerte en cada momento, a darte el lugar y la oportunidad para que tú dirijas la vida y la familia de cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, se está haciendo petición especial por la familia González. Tú conoces todas sus necesidades, tú conoces sus alegrías, sus penas, sus dolores, Señor, y te agradecemos porque sabemos que tú estás a su lado. Queremos rogarte, Señor, que les des primero que todo paz en sus corazones y que les concedas
como hemos pedido, el triple de las bendiciones. Y que sobre todo puedan sentir esto, Señor, de tal manera que te glorifiquen y puedan testificarlo de ti ante su familia, ante la iglesia y ante todo el mundo. Queremos rogarte, Señor, porque tú conoces también los corazones de todos los que estamos arrodillados, y rogándote también, Señor, abundante bendición. Que sobre todo nos ilumines y nos des la sabiduría para permanecer siempre cerca de ti. Y que ayude, Señor, a esta iglesia y a cada uno de nosotros a reflejarte donde quiera que estemos y nos lleves. Permite que seamos olor grato de mucha bendición para mucha gente. Que de tal manera, Señor, pronto podamos verte venir en las nubes de los cielos y estar ese glorioso día todos unidos, preparados para adorarte y para exaltarte. Gracias porque tú nos escuchas, Señor, y gracias porque sabemos que tus ángeles siempre nos custodian y nos guardan. Ayúdanos a ser agradecidos y siempre pensar en eso. Gracias por todo, Señor. Por nuestro Señor Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Lo peor que le puede pasar a un soldado es ponerse a pelear y a guerrear en un lugar equivocado. Que pelee contra alguien que no sabe, o puede saberlo, pero en un terreno equivocado. Eso es terrible, ¿cierto o no? Y saben que el diablo es experto en eso con nosotros, para que nosotros podamos estar desgastando nuestras fuerzas y desalentándonos, peleando en el lugar equivocado. En la lectura bíblica que tuvimos en San Juan capítulo 8, fíjese bien lo que dice ahí la escritura. Esto Jesús se lo está diciendo a gente que nació y creció, se puede decir, dentro del pueblo elegido de Dios, como cualquier adventista que ha nacido dentro de la iglesia. Y dícele Jesús en San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, note bien, judíos que habían creído en él, les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, grábese eso bien, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hasta ese momento no eran verdaderos discípulos. Y él les dice, necesitan permanecer en la palabra. Además dice, porque conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Note bien, qué tristeza para gente que había nacido en el pueblo de Dios, se había desarrollado desde niño, encontrarse con la verdad pura, absoluta de Dios en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y aún así estar todavía atados por el diablo, llenos de religiosidad. Y Jesús les dice, si tú permanecéis en mis palabras, vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer sentir libre. San Juan, capítulo 15. Note bien cómo lo hizo Jesús. ¿Cuántos de aquí conocemos la verdad? ¿Sí? ¿O pretendemos conocer la verdad? Porque esta gente pretendía ser pueblo de Dios. Es más, cuando Jesús les dijo eso, espérate, dijo, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Así le contestaron a Jesús. Y Jesús les dijo, no, sí están. Y le siguió diciendo, y vuestro padre es el diablo. Así se los dijo. Entonces sigue diciendo ahí San Juan capítulo 15, verso 5. Dice, yo soy, dice la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto? Mucho. ¿A cuánto nos interesa llevar mucho fruto? Ponga mucha atención. Dice, porque separados de mí, ¿cuánto se puede hacer? ¿Y qué entiende por nada? Nada. Entonces no se le ocurra estar separado, porque usted no puede hacer nada en lo absoluto. Él no está mintiendo. Verso 7. Si permanecéis en mí, oí otra vez, y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y va a ser hecho. Pero aquí la parte importante es permanecer.
permanecer conectado, permanecer en Él, permanecer en la palabra. Esa es la clave para poder llevar abundante fruto y poder gozar de libertad. Ahora bien, ¿usted cree que el diablo quiere que conozcamos eso? ¿Cuánto yo entiendo de esto? ¿Cuánto nos gustaría prepararnos para la segunda venida de Jesús? ¿Nos gustaría estar preparados? No pierda San Juan 15 y búsqueme Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Verso 23 y 24. Note allá en San Juan 15 nos dice Jesús: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Aquí lo que se trata es de permanecer. Entonces aquí dice el verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le interesa todo nuestro ser para guardarlo irreprensible para la venida. Y le dice espíritu, alma y cuerpo. Y ahora fíjense lo que dice el verso 24. Fiel es el que os llama. ¿Quién los llamó a estar aquí? Dios. Pues fiel es el cual también lo hará. ¿Quién lo hace? Dios. Acuérdese, sin mí, dice Jesús, nada puedes hacer. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te va a ser hecho. Y entonces dice San Juan 15, verso 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el labrador? ¿Quién ha prometido guardar irreprensibles para la venida de Jesús espíritu, alma y cuerpo? Dios. ¿A Dios se le adora en qué? Dice San Juan 4. En espíritu y en verdad. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Porque si conozco la verdad voy a ser libre. Si conozco la verdad y permanezco en la palabra, va a llevar mucho fruto. ¿Usted qué piensa que es la verdad? ¿Una serie de teorías? ¿Una serie teológica? ¿Usted cree que eso es la verdad? Jesús dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una persona. ¿Qué tanto conocemos de eso? ¿Cómo es que entonces podemos vivir en completa libertad? Dice que a Dios se le adora en espíritu y se le adora en verdad. En San Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en cuánto? Él quiere que tengamos abundantes frutos. Él quiere que tengamos abundante vida. ¿De qué vida está hablando? Terrenal. Él habla de la vida eterna. ¿Usted sabe lo que es la vida eterna? ¿Cuándo comienza la vida eterna? Muchas gracias. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Ya. El que dice que tiene al Hijo tiene la vida, así dice la Escritura. ¿O no dice eso? Es más, tu padre y tu madre podrán abandonarte, pero yo no, dice Dios. ¿Entendemos eso? ¿Quién sostiene a quién? ¿Los pámpanos a la vida o la vida a los pámpanos? ¿Quién sostiene a quién? ¿Quién proporciona vida, a los pámpanos o la vid? Entonces nuestra vida depende de quién. Vamos a buscar en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4.
Hace rato que escuchaba al hermano que tuvo aquí en la escuela sabática el tema. Me encantó porque pareciera que si nos hubiéramos puesto de acuerdo con el tema. Cuando él empezó a hablar de la mente y de lo que hace el espíritu y de las cosas que hace Dios. Ahorita vamos a ver si entendemos. Yo le dije, el diablo siempre quiere que usted y yo peleemos donde no debemos de pelear. Y ahí desgasta nuestras fuerzas y por eso nos desesperamos. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 y 6, dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, y está con minúscula porque se trata del diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces dice el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Queremos tener conocimiento, queremos conocer la verdad, está en la faz de Jesucristo. Pero el diablo, el Dios de este siglo, cega completamente el entendimiento. A él le preocupa nuestra mente. Yo le adoro a Dios en espíritu y en verdad. ¿Alguien me quiere leer Romanos 8, verso 16? A ver si nos estamos entendiendo. El espíritu, Flor, el primer espíritu, ¿en qué está? ¿En mayúscula o en minúscula? ¿Verdad? Porque se trata de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y el segundo espíritu? ¿Está con mayúscula o minúscula? Porque se trata de ¿qué espíritu? Pues el Espíritu Santo viene y le habla y le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted lo ha escuchado, lo ha entendido? Y usted se rasca la cabeza y dice, ¿y cómo está eso? A Dios le interesa el espíritu, le interesa el alma y le interesa el cuerpo. Las tres cosas. Pero el diablo, como le digo, siempre trata de nosotros que peleemos en el lugar equivocado. ¿Usted sabe cómo trabaja Dios en nuestro ser? Voy a pedir al que tiene ahí el control de la computadora. Vamos a ver si nos entendemos. Acuérdese, Dios quiere guardar irreprensibles para la venida el espíritu, el alma y el cuerpo. Dijo Jesús que si nosotros queremos ser sus discípulos y lo queremos seguir, ¿qué es lo primero que se nos pide? Dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, no la mía, dice Jesús, pues yo ya la tomé. Tome su cruz y entonces sígame. ¿Se fija? A ver, vamos a ver cómo trabaja el diablo. Aquí tenemos que Dios promete guardar irreprensibles. Acuérdense, Jesús dice, sin mí nada puedes hacer. La promesa ahí en 1 de Tesalonicenses 5:24 es, fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. Guardar irreprensibles el espíritu, el alma y el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Usted sabe cómo trabaja en el ser humano esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo viene y le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? El espíritu tiene tres funciones primordiales. Usted lo puede leer en la Escritura. No voy a citar todos los textos, porque me gustaría avanzar en otra cosa. Tiene intuición, tiene conciencia y tiene comunión. Algunos de ustedes, a ver, vamos a suponer, ¿quién tiene deseos de comunicarse? ¿Usted con Dios o Dios con usted? Dios conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón y conoce los deseos y conoce todo. O sea, a Dios no le informamos de nada, pero Dios sí quiere manifestarse. Y entonces Él utiliza vehículos para poder expresarse y poder comunicarse con nuestra mente. Porque la mente es la ciudadela del ser, es donde se lleva a cabo la batalla. Y siempre el diablo va a tratar de que usted no le preste atención ahí. Siempre va a querer que usted vaya y pelee en otras cosas. Entonces Dios utiliza la intuición y la conciencia.
¿Alguien de ustedes se propone nada más porque se le pega en gana empezar a intuir y a empezar a ordenarle la conciencia? ¿Usted puede hacerlo? ¿Verdad que no? Ni le puede decir a la conciencia que se apague, porque más le diga, cada vez más le va a estar hablando. Y cada vez más el Espíritu le va a estar diciendo que no. Y que haga esto y que haga aquello. ¿Cierto o no? Bueno, así es como trabaja el Espíritu. Pero el Espíritu tiene que forzosamente apelar a nuestra mente. Y ahí en la mente, ahí en esa parte de la mente, es donde trabaja el diablo. El diablo quiere que nosotros no escuchemos las cosas del Espíritu. Ciega completamente entre el Espíritu y el alma, ciega la mente para que nosotros no escuchemos la verdad. No vivamos la verdad, que es la que nos garantiza la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, le hacemos más caso a las sugerencias de él. ¿Cuál es? Usted va a ver que dentro de la parte intermedia del alma está la voluntad, o sea, el yo y el deseo, al cual Dios dice que nosotros debemos de negarlo. No podemos nosotros hacerle caso, porque si usted espera llevar un cristianismo de emociones, de sentimentalismos, va a ir al fracaso, se lo aseguro 100%. Usted debe de ser guiados, o debemos de ser guiados por un así dice Jehová. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y vas a llevar mucho fruto para gloria del Padre. Si hay algo áspero dentro de ti, lo va a quitar el Padre para que llevemos más fruto. Pero nosotros necesitamos negar el yo, porque Dios nos dio la facultad de poder elegir. Ni el diablo puede obligarnos a pecar, ni Dios a salvarnos. Nosotros tenemos que elegir. Si usted empieza a hacerle caso a las emociones que están en la parte de abajo, como le digo, está perdido. Dentro del cuerpo están los sentidos, lo que hablaba mi hermano acerca de las avenidas del alma. Ahí está. De acuerdo a lo que usted le llene por los sentidos o por las avenidas del alma a la mente, usted es como una computadora. La computadora va a dar de acuerdo a los datos que se proporcionaron. Es lo que le va a responder. Y así está la mente. Por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No nos equivoquemos en eso. Ahora bien, el Espíritu viene y le da testimonio a nuestro espíritu para darnos la noticia de que nosotros somos, no dice ni seremos ni fuimos, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Le interesa eso? ¿Cuántos pensamos nada más en esta salvación de 60 años y nos fue bien, o 70? ¿Cuántos pensamos en la eternidad y en la herencia que vamos a tener? ¿Cuántos pensamos realmente ahorita el privilegio grande que la divinidad se hizo humanidad para que la humanidad fuéramos partícipes de la naturaleza divina? Increíble. ¿Usted lo alcanza a captar eso? Cosas maravillosas que Dios ha dado. Pero como todo, ¿dónde nosotros necesitamos afirmarnos en las promesas de Dios y qué hay que rechazar? Vamos a suponer, nosotros siempre, decíamos ahorita en la escuela sabática, nos pasamos, ¿verdad?, tratando de redimir y tratando de que la gente se componga cuando nosotros ni siquiera nos componemos. ¿Qué podemos hacer entonces para que nosotros podamos vivir vida en abundancia llena de frutos? Si el diablo ha capturado. Alguien me lee por favor Romanos 1:28. Y otro búsqueme por favor Romanos 14:5. Sí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está. Si usted no tiene en cuenta a Dios y quiere seguir su camino, usted no se niega, entonces Dios se retira y lo entrega a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Alguien me lee el 14:5 de Romanos. Y otro me busca Efesios. Capítulo. ¿Todos los días? Todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Dónde viene el convencimiento? Cada uno, hay gente que discute, se pelea, dice, no, es que el día de reposo es este, otro le dice el otro. Aquí lo importante no es lo que dices tú ni lo que dice el otro, lo que dice Dios.
Eso es lo importante. Y como se empiezan a discutir y a pelear, y les digo acerca del sábado, o acerca de la comida, acerca de tantas cosas, aquí lo importante es que lo hagas con fe, para gloria de Dios, y que estés convencido plenamente en tu propia mente. Porque si no, el diablo te la va a cegar. Si tú no haces la voluntad de Dios, Dios te va a entregar a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién? ¿Dios te va a entregar o tú lo elegiste? Obvio que tú lo elegiste. Efesios capítulo 4, verso 23 y verso 24. Dice que debemos de renovarnos en el espíritu ¿de qué? ¿Dónde trabaja el espíritu? ¿Dónde quiere poner las leyes? ¿Verdad que en la mente y en el corazón? Y la ley es un trasunto del carácter divino. Lo que quiere el Espíritu Santo es reproducir el carácter de Dios dentro de nosotros. Pero ¿cómo lo hace? Dice, creando un ¿qué? ¿Nuevo qué? Nuevo hombre. ¿Qué entiende por nuevo? Mire, déjeme leerle lo que dice la señora White en El deseo de todas las gentes, páginas 142, 143 y 147. Le voy a leer. Y ponga mucha atención, ponga muchísima atención, porque nosotros siempre estamos batallando, ¿verdad? Ya no con el vecino, con esto, aquello. Dice que nuestra guerra más terrible es la que realizamos contra nuestro propio yo irregenerado, así le llamo. Entonces dice el deseo de todas las gentes. Aquí tenemos la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo. Dice, Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico, sino regeneración espiritual. Dice, tener un corazón nuevo. ¿No te viene eso? Tener un corazón nuevo. Debes de recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Antes de poder apreciar las cosas celestiales, tú necesitas algo nuevo. Corazón, hombre nuevo completamente. ¿A usted le gustaría ir a la agencia a sacar un carro del año y que le digan que está renovado y que se lo dan a precio nuevo? ¿Le gustaría a usted? ¿A cuánto les gustaría exhibir así un carro o traerlo nuevo? Bueno, se lo digo porque mucha gente se afana mucho por querer parchar un carro viejo. Sigue diciendo. Dice, ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma humana. Dice, es una vida enteramente nueva realizada por el Espíritu Santo. Una vida enteramente nueva. Página 147. Nicodemo entonces empezó a escudriñar las escrituras de una manera nueva, no ya para estar discutiendo teorías, sino para recibir vida. Note bien, él entendió lo que Jesús le dijo, lo captó, estuvo dispuesto a dar todo al final y hasta su propia vida. ¿Por qué cree que nosotros batallamos para hacerlo? Porque quizás no hemos captado las cosas como las dice Dios. Siempre estamos preocupados a ver qué le pasa a este carro viejo. Cuando Él viene y te quiere entregar uno nuevo completamente. Y entonces dice, camino a Cristo, dice, la vida nueva no es una modificación de la antigua, es una vida enteramente nueva. Enteramente nueva. ¿Cuántos de nosotros, viendo esto, captamos realmente que la vida que Dios está reclamando es una vida nueva? No es una modificación de la antigua. A ver, ¿cuántas fuerzas ha gastado por querer modificar lo que no se puede modificar? Por ejemplo, el hermano habló en la mañana acerca de Romanos 12:1. ¿Qué se debe hacer con este cuerpo? ¿Qué se debe hacer? Presentarlo como en sacrificio vivo, para morir, no para que lo modifiques. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué es ahorita? ¿Y por qué Dios pide la santidad en él? Sí, porque la presencia de Dios lo santifica. Eres morada de Dios, o somos morada de Dios.
Pero este cuerpo debe de morir para que Él pueda vivir. ¿Sí está claro? Si nosotros no hemos dado el primer paso de negarnos a nosotros mismos, ¿qué sabemos de cristianismo? Dígame, ¿qué sabemos? Vamos a suponer como Juan dice, cuando le fueron con las noticias, ¿verdad? Porque querían causar rivalidad entre uno y otro, ¿verdad? Y dijo, es menester que yo muera, pero que Él viva. Ese es el pensamiento de usted y mío. Es menester que yo muera para que Jesús pueda vivir. ¿Por qué quiere que se manifieste? ¿Su vida o la vida de Cristo? ¿Qué es lo que transforma? ¿Su vida o la vida de Cristo? ¿Cómo? Vamos a ver cómo lo hace Dios. Vamos a San Juan capítulo 3 y vamos a ver si lo entendemos. Es muy probable que no termine el tema, quizás lo deje en continuación. Voy a venir, si Dios lo permite, creo que es la primera o la segunda sábado de marzo, y lo vamos a concluir. ¿Ok? San Juan capítulo 3, verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, y está con mayúscula porque es el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver, nosotros queremos entender a Dios con nuestra mente carnal, nuestra voluntad agresiva y nuestras emociones distorsionadas por todos los órganos o sensaciones de los sentidos. Si está todo perturbado por el diablo. ¿Usted cree que podamos entender a Dios así? Nosotros necesitamos forzosamente del Espíritu. Necesitamos del Espíritu a través del Espíritu para que pueda trabajar en nuestra mente y podamos empezar a vislumbrar lo que es nacer de nuevo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, de agua y del Espíritu? ¿Sí? ¿Lo entendemos eso? ¿Y entendemos qué es lo que ha nacido dentro de nosotros? Si yo le pregunto a una mujer me puede entender mejor, porque las mujeres son las que conciben, ¿verdad? ¿Tienen un ser dentro de sí, sí o no? Y le pregunto a las mujeres, ¿se dan cuenta ustedes que está dentro? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cuando nació? ¿Verdad que sí? Los hombres somos torpes porque no entendemos eso, ¿verdad? Pero eso nos ilustra perfectamente bien que hay un ser dentro de nosotros que tomó el control de nuestra vida y que es necesario que Él crezca. Porque los niños no nacen adultos, nacen como niños. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo es que viene a la existencia? ¿Cómo es posible que pueda crecer? ¿Cómo se puede realizar esto? Nicodemo lo entendía. Y entonces Jesús le dice, verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerías si te dijere las celestiales? Te estoy hablando terrenalmente, te estoy dando cosas de la tierra y no las entiendes tú siendo maestro. Híjole, pues ¿qué espera César Martínez? ¿Qué podemos esperar de entender? Y entonces Jesús, haga de cuenta, le hace una pregunta, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de hacerla. ¿Ok? Dice ahí, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién había descendido del cielo? Cristo. Dice, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? Que está, ¿en dónde? ¿Y quién no estaba enfrente de él? ¿Por qué le dijo que estaba en el cielo? Si Jesús renunció a toda su omnipresencia.
al momento que se humanó. ¿Por qué le dijo que estaba en el cielo si estaba enfrente de él? Ahora vamos a voltearlo. Efesios capítulo 2, verso 5 y verso 6. ¿Quién lo lee? Fuerte. Efesios capítulo 2, verso 5 y verso 6. Versos del 1 al 5. Digo, perdón, verso 5 y 6. ¿Nos dio qué? ¿Juntamente con quién? ¿Y luego? ¿Dónde estamos sentados? ¿Qué creen que es lo que está sentado allá? Si aquí nos estamos viendo usted y yo. ¿Qué es eso que Jesús dijo? El Hijo del Hombre que está sentado en el cielo y estaba enfrente de él. ¿Cómo es esa vida? ¿La conocemos? Jesús se lo dijo a Nicodemo y Nicodemo dijo, pues caray, no lo entiendo. Si te digo cosas terrenales, ¿qué si te digo las celestiales? Y ahí le preguntó una. No lo entendía. ¿Cuántos de aquí entendemos eso? ¿Usted cómo cree que se realiza? ¿Cuántos de nosotros creemos que este mundo y toda la existencia y las obras que hay en él fueron creadas por la palabra de Dios? ¿Tiene poder la palabra de Dios? Bueno, vamos a buscar otro texto. Romanos capítulo 10. Verso 14. Vamos a ver cómo trabaja esto. Dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, dice, de quien no han oído? Y dice el verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se nace? ¿Cómo se implanta la fe y cómo la fe puede crecer? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Busque primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 23. Dice lo siguiente: siendo renacidos, no de semiente corruptible. Ojo con eso. Nosotros no hemos sido renacidos. ¿Usted qué entiende por renacer? Volver a nacer, exactamente. Somos renacidos no por semiente corruptible, con la cual nos engendraron para esta carne, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. A ver, si a un soldado para ir a pelear en un lugar equivocado, ¿sabe lo que primero que pasa? Le cortan toda la comunicación. En una guerra lo primero que se hace es destruir las comunicaciones, porque sabe bien que se van a volver locos cada quien en su lugar y van a ser presa fácil. ¿Qué cree que hace el diablo con nosotros para que nosotros empezamos como locos a pelear en lugares equivocados? ¿Perdemos qué? Y peor si pierde las cartas donde le dijo todas las instrucciones. Pierde la comunicación, pierde todas las cartas, el diablo lo separa, obvio que allá arrinconado va por usted. Y entonces usted empieza a pelear en lugares equivocados. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras. Le voy a leer del deseado de todas las gentes. Página 354 y 355. Los judíos incrédulos se negaron a ver otra cosa sino nada más el sentido más literal de las palabras del Salvador. Aún entre los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A pesar de que Jesús les decía: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Juan 6:63. La vida de Cristo, ojo con eso. ¿Usted quiere que crezca la vida de Cristo? Dice, la vida de Cristo que da vida a este mundo está en su palabra.
Jesús deseaba fijar la fe de todos sus seguidores en la palabra, porque sabía que la palabra sería la fuente de poder en ellos. Nuestra vida espiritual es sostenida solamente por la palabra de Dios. ¿Se fija bien? ¿A cuántos nos gusta estudiar la palabra? ¿Nos gusta tener comunión diaria con Dios? ¿Nos gusta estudiar la palabra? Si no, está peleando en el lugar equivocado. Es más, ni se proponga, ya que déjele de estar comprando ideas al diablo, que usted va a hacer esto y esto y que va a mejorar para mañana y pasado. No va a mejorar nada. Usted acérquese a la palabra y reciba las indicaciones de Dios, porque ahí está toda la vida de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te va a ser hecho. ¿Dónde quiere Dios que nosotros tengamos su palabra? Bueno, aquí está cómo se maneja la mente. Salud. Aquí tenemos cómo se maneja la mente. La mente normalmente recibe información consciente, inconsciente y hasta subconsciente. Es como está haciendo continuamente. Y todo depende de los datos que usted quiera meterle. ¿Qué le interesa más? ¿Las cosas del mundo, meterle de información, o las cosas divinas de Dios que perduran para la vida eterna? ¿Qué le interesa? Pues nos interesan las de Dios. ¿Usted cree que el diablo se va a cruzar de brazos y va a decir, sí, qué bueno, verdad? Ándale, ve a hacerlo. ¿Cree que va a hacer eso? Necesitamos pedirle ayuda a Jesús para que nos dé la sabiduría necesaria para que nosotros tengamos el poder y la sabiduría para poderlo entender. Aquí está nuestro yo. Es ingobernable. Siempre o nos lo excitan o por ambiciones, ¿verdad? Por envidia y por orgullo. Anda para arriba y para abajo, continuamente. Nunca está quieto. Es más, es un barril sin fondo, nunca se llena. Siempre está codiciando, siempre está envidiando, siempre está así. Y como la mayor parte de la riqueza está condensada nada más en un 5% a nivel mundial, quiere decir que el 95% siempre vivimos frustrados porque no tenemos lo que queremos. Y todo por no pedírselo al que tiene todo. Carne, todo lo que se refiere al cuerpo y lo que se refiere al alma. Ya dijimos que el cuerpo es para ser puesto en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Y ese trabajo nada más lo realiza el Espíritu Santo de Dios, porque Él trabaja para crear la fe, porque es un fruto, y aparte de eso, para que oiga la palabra de Dios, la escuche, la lee, ¿verdad? Y entonces esa fe pueda empezar a accionar la vida divina que trae todo el amor de Dios y que puede transformar la vida nuestra completamente. Pero ya les dije que nosotros nacemos adultos o niños. ¿Qué pasaría? Vamos a buscar Primera de Timoteo. No, Primera de Corintios, capítulo 3. Verso 1. Dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Porque aún porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, dice, ¿no son carnales y andáis como hombres? Les llama carnales, les llama niños. Yo tengo 5 hijos. Oiga, qué terrible si los 5 se me hubieran quedado de un año. Y lo peor del caso es que ya el menor mío tiene 22 años, ¿verdad? 23 años. Imagínese usted que tenerlos a los 5 así, ¿verdad? Terrible. Uno los quiere ver que vayan creciendo, ¿verdad? Y que vayan madurando para que sean responsables. ¿Usted cree que Dios no quiere eso con nosotros? Pero imagínese que mis 5 hijos se hubieran quedado con el pensamiento y la mente de un año. ¿No le ha tocado ver a las personas que siempre repiten el mismo año? Y que pasan años y años y siguen siendo niños. Pleitos, celos, iras, contiendas. Yo soy de este y tú eres de aquel. Y así como los niños, mi papá es bombero y el mío policía, ¿verdad?
Viven peleando. Dice, no sois carnales. Y el problema, como dice Romanos 8, que con la carne no podemos agradar a Dios. No lo podemos agradar. Él busca personas espirituales. Vamos a ver si lo entendemos. Hebreos capítulo 6. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Usted sabe lo que son rudimentos? Algo ya pasado de moda, algo ya lo primero que se hace en la vida, ¿verdad? Que ya dejó muy atrás. Entonces, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, que de la fe en Dios, que de la doctrina de bautismos, que de la imposición de manos, que de la resurrección de los muertos, que del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, esto no es para estar discutiendo. Hay gente que se pasa toda una vida y que vas a resucitar así, y el otro dice que no, y que se bautizan así, que se bautizan así. El bautismo es bautismo. El asunto es que nosotros no podemos estar debatiendo y peleando por esto. Dice, si Dios lo permite, bueno, lo aclaras, lo dices, pero no es para estar peleando. Y entonces dice el capítulo 5, vamos a ver por qué llega a la conclusión Pablo de eso. Capítulo 5, verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque te habéis hecho tardo para oír, porque debiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tal, que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen por el uso bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. A ver, yo le pregunto a usted, ¿nosotros somos niños o somos maestros? Porque dice que después de tanto tiempo ya deberíamos de ser maestros. Porque si no, vamos a tener que darles pues lechita. Y la lechita nada más es para los niños. Acerca de esto, te has hecho muy tardo para entenderlo. ¿Qué es lo que nos hemos hecho muy tardos para entender? Lo que sigue antes. Capítulo 5, verso 7. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? ¿En qué nos hemos hecho tardos nosotros? Ese es el gran problema. En obedecer. Cristo batalló, su carne temblaba. Ahí en el Getsemaní, Padre, si es posible que pase esto de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque en esta vida, la vida que tiene que crecer y la voluntad es la de Él, no la nuestra. ¿Cómo quiero saber una así dice Jehová? La única manera es conocerlo. ¿Cómo queremos que el Espíritu Santo me recuerde las cosas en el momento oportuno? Tengo que estudiarlo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y va a ser hecho. Yo te pregunto, ¿eres maestro o eres un niño? ¿Quieres identificar los maestros? O andamos en la carne o andamos en el Espíritu, una de dos. Busque 1 Corintios capítulo 2. Verso 12 al 15. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Note bien, conocerás la verdad, conocerás todo lo que Dios te ha concedido y eso te va a dar libertad. Vas a gozar de libertad. Y entonces dice, verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjese bien, empieza a hablar el Espíritu, empieza a intuir, empieza a través de la conciencia y hablarnos a través de su palabra, porque Él es el autor. Aparte es el que nos hace comprender. Entonces la palabra empieza a crecer. ¿Tiene vida? Pues
Jesús les dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y es vida. ¿Quieres crecer? ¿En qué? ¿En conocimiento teológico o quieres conocer acerca de la voluntad de Dios y fortalecer el espíritu? Nada más lo hace a través de la palabra, porque Jesús confinó su vida y todo en la palabra. Por eso Jesús es la palabra de Dios hecha audible. Entonces, dice ahí, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y dice entonces el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y entonces termina el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? ¿Tendremos o tenemos? ¿Qué vale más, su mente o la mente de Cristo? ¿Qué vale más, su vida o la vida de Cristo? Pues reiteramos, hermano, la única manera que crezca es a través de la palabra, y la única manera es negándonos a nosotros mismos. Siguiéndolo a Él, entonces podremos conocer cosas ni siquiera que te imaginas, como dice aquí en el verso 9, 2:9 de 1 de Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, o sea, en la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Te interesa conocer a Dios? ¿Te interesa conocer lo profundo de Dios? Que Dios nos bendiga a cada uno, hermanos. Que nos preparemos cada día para tener un encuentro con Dios, para conocerlo a través del estudio de su palabra. La palabra, hermanos, es la manera en que Jesús nos enseñó a defendernos del diablo. Escrito está. Y eso no nada más es para detectar al enemigo, es para fortalecer nuestro espíritu y nuestra vida y poder nosotros salir victoriosos gracias a que estamos en Cristo. Dios les bendiga. Bien, hermanos, agradecemos a Dios por esta clase de enseñanza. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a buscar en los himnarios el 259, mi espíritu, alma y cuerpo. Nos ponemos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Mi ser, mi vida entera.
Oremos. Gracias, amado Padre, porque sabemos que lo que tú nos ofreces es verdadero alimento. Gracias porque tu Santo Espíritu nos lo has dado para conocer aún lo más secreto que hay en tu corazón. Ayúdanos para poderlo recibir diariamente y a través de tu palabra, que es perfecta, Señor, podamos conocer más de ti, enamorarnos más de ti, para que sea que actuemos nuestra fe, sea que obre por el amor y purifique nuestras almas. Gracias por darnos la oportunidad de la vida eterna y gracias porque nos invitas a permanecer en Cristo y a vivir esa eternidad a tu lado. Bendícenos a todos, a cada familia aquí presente. Conviértenos en instrumentos de bendición y ayúdanos para permanecer unidos hasta el fin. Gracias por todo y gracias por escucharnos. En Jesús, nuestro Señor, lo agradecemos y lo pedimos.